Os digo, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará como suyo delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que hable contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué habéis de decir, pues el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vuelvo a insistir y cuando de vez en cuando lo digo, la palabra del Señor es infinita. Yo voy a hablar de 3 puntos que son los que siento que me mueve el Espíritu, de acuerdo a mi limitación, para hablar de ellos. El Señor está hablando a los discípulos. A todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. ¿Cuándo vamos a estar ante los ángeles de Dios? Cuando pretendamos o estemos en el juicio. Cuando estemos en el juicio, entonces vamos a estar en la corte y delante de todos los ángeles. Y ahí viene la pregunta. No es, fíjate bien, no es lo que tú vayas a decir en ese momento, sino es lo que vamos viviendo día con día. Y Él dice, a todo aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, a todo aquel que me niegue ante los hombres. Muchas veces el mundo, los científicos, los filósofos, otras religiones, la liga gay, lesbiana, bisexual, etc., todos los que no están de acuerdo con la ley de Dios, atacan fuertemente y nos dicen, eso es políticamente incorrecto, esas son cosas de tontos, esas son cosas de mochos. Y de forma tal tenemos culpa, porque deberíamos de ayudar a nuestros hermanos que no están formados a poder dar testimonio recto de su fe. Es un engaño que la ciencia esté en contra de la religión, porque la ciencia fue desarrollada dentro de la iglesia. Qué fácil es en un momento dado negar a Dios. Nos podemos imaginar el caso extremo. Tenemos ya algún par de años al menos viendo este horror del Estado Islámico que llega a un poblado y pregunta, ¿tú qué eres? ¿En quién crees? Y en un momento dado, qué fácil y qué tentación tan grande será estar ante un cuchillo filoso y decir, pues yo creo mejor en qué me sale más barato. Si digo que en Cristo me van a cortar el cuello, entonces digo que mejor en Alá. Y el Señor nos dice, si ustedes me niegan ante los hombres, yo los negaré. Ciertamente que esa es una situación extrema, pero en nuestra cotidianeidad, en nuestro vivir de todos los días, somos capaces de defender nuestra fe, nuestras creencias, o nos da vergüenza. Aquí tenemos un camino muy sencillo para ser reconocidos por Dios. Y es una gran ventaja, aunque yo sea el pecador que soy, si me atrevo a reconocer a Dios delante de los hombres, aún así podré yo presentarme con confianza delante de Dios y Él me reconocerá, porque no me he echado para atrás. Aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no. Cristo viene como el más humilde. Viene como nuestro hermano y pide que no blasfememos en contra del Espíritu.
El Espíritu es la fuerza de Dios. El Espíritu es el amor de Dios. Sin embargo, dice, no blasfemen contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es aquel que nos permite precisamente acercarnos a Cristo. Y si nos permite acercarnos a Cristo, es el que nos permite acercarnos al Padre. El Espíritu es el primer don de Dios. El Espíritu es precisamente el don de la vida. Tengamos cuidado, pues. Finalmente, la parte tercera dice, cuando los lleven ante las autoridades, no se preocupen. El Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que convenga decir. Y eso es algo muy hermoso, porque cuando vamos aprendiendo a ser dóciles a las mociones del Espíritu, vamos permitiendo al Espíritu que nos vaya transformando, ser transformados. Entonces seremos presencia verdadera de Dios en la tierra. Nosotros, con nuestros humildes cuerpos, porque así lo quiere Dios. Hermanos, que Dios nos los conceda a todos. Dios les bendiga.